tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios que nos concede la oportunidad de reunirnos. Ahorita hay un evento aquí especial en Forge, toda la semana han estado capacitando. Entonces por ahí si de repente oye murmullo o ahorita está la adoración, no se nos distraiga, ¿no? No se nos distraiga, es por eso que estamos aquí en este salón. Y pues bueno, después de haber adorado al Señor, vamos a exponer la palabra. Como puede ver ahí, el tema es el camino de el Adón. El camino del Adón, los que tienen tiempo en el Evangelio saben que el término Adón, Adonai, el español lo traduce como Señor, ¿no? Y el hebreo, es una palabra hebrea, simplemente queda así como el Adón o el Adonai. Y ahorita vamos a ver todo lo que implica. Pero quiero partir de la cita que compartíamos ahí en las redes, Mateo 10, 24, 25. El Señor Jesús hablando dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Una identidad, ¿no? Discípulo no es más que el maestro, siervo no más que el Señor. Pero dice el Señor, bástele al discípulo ser como su maestro. Lucas dice, todo el que fuere perfeccionado llegará a ser como su maestro. Pero solo el Mateo dice, y bástele al siervo ser como su Señor, y al siervo como su Señor. Pero también al mismo tiempo el Señor ahí nos hace una referencia y dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, recuerde que sea Jesús, los fariseos o desde aquel tiempo los judíos le decían, tú echas fuera los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Y esto sería una enseñanza por sí misma, porque en el Antiguo Testamento usted va a ver que en el trato, en la obra, en el trabajo que Dios desarrolla con gentes como Abraham, Josué, Gedeón, en algún momento en sus vidas, de hecho el mismo Sansón, ¿verdad? Le llamaban Baal, enfrenta a Dios Baales con Baales, ¿verdad? Los Baales del enemigo con Baales o señores del lado de Dios, habilitados por Dios y capacitados por Dios para poder enfrentarse. Eso es un tema por sí mismo, no lo vamos a ver esta mañana, pero es por eso que el Señor Jesús aquí dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa, ¿no? Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Y entonces, antes de entrar en materia, quiero que vea conmigo cómo es este concepto de Señor. Entonces recuerde que hay dos palabras, una griega y otra hebrea, para poder entender cuál es el concepto. Y obviamente cada una, como en el caso del griego, va a tener un contexto histórico, ¿verdad? Para ello nos estamos refiriendo a la palabra kurios, así si lo leo literal, ¿verdad? Kurios, porque el griego tiene una pronunciación especial como curio, curie, curios, no de curioso en inglés, ¿verdad? Sino señor. Y entonces eso significa supremacía, suprema en autoridad, controlador, por implicación señor, como un título de respeto, señor soberano, ungido, amo, Cristo, dueño, maestro, ¿eh? Eso significa curios. Le comentaba del contexto histórico porque entonces cuando se desarrolla la primera iglesia y leemos nosotros en nuestra Biblia que todo el que confiesa el nombre del Señor será salvo, en aquel tiempo cuando estaba el dominio del Imperio Romano, reconocer al Señor Jesucristo como Señor, como Curios, entonces implicaba la vida misma, no era como hablar en contra del gobierno de aquella época, no rebelarse. Recuerde que allá los césares eran los que eran reconocidos como Señor, entonces es por eso que mucha gente o históricamente nos comentan los historiadores, le costaba trabajo reconocer al Señor Jesús como Señor, porque iba implícita la vida misma, iba implícito aquello que quizá hoy están viviendo nuestros hermanos allá en el sur de México, en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, que por ser cristianos simplemente ahora están quemando las iglesias, están sacándolos de la tierra, negándole los servicios, y algo que yo ponía en la semana en mi Facebook, ¿verdad? De cómo es de que por ahí hay una cuestión legal, no quisiera hablar de eso, pero como dicen, no reconocemos la propiedad privada como tal y hay detalles y etcétera, pero al final es eso, lo que quiero decir es que esa gente está padeciendo y no hay una justicia, no hay quien les pueda reconocer esto está mal, lo que están haciendo con ellos no va, puede más el uso y costumbre, que así se nombra en México, que lo demás, bueno, entonces algo así es reconocer a Jesús como Señor, que también cuando el Señor hablaba de esto, Él decía, cuando te corran de una ciudad huye a otra, pero sacúdete el polvo de los pies, porque de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esas ciudades que hoy están expulsando a los hermanos y les están quitando
sus bienes, se los digo también en este 2024, está establecido en la palabra de Dios. Bueno, entonces eso es el Kurios. Le comentaba al principio, en el hebreo es el Adonai, ¿no? Adonai, Señor. Significa, se usa solo como el nombre propio de Dios, lo puede ver en algunas versiones, como Éxodo capítulo 6, verso 2. Algunas versiones dicen, le dijo Jehová a Moisés, yo soy Jehová. Otras versiones dicen, le dijo a Moisés, yo soy el Señor, yo soy Adonai. ¿Qué significa eso? Significa que soy el amo, el dueño, el Señor, ¿no? Y todos los nombres que empiezan con Adoni, Adonías, Adonisedec y todos los nombres que puede encontrar, tiene que ver con ese señorío. Entonces Él como Señor, o Dios como Señor, Él es creador, amén, Él es creador de todas las cosas, y entonces Él como creador, pues se entiende que Él es el dueño, ¿verdad? Dice, Señor del cielo y de la tierra, el mío es el oro, mía es la plata, dice Él, porque Él es el creador, entonces nadie le puede decir no. Claro que también en el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, 3 veces menciona quién conoció la mente del Señor, porque siendo el dueño, siendo el soberano, siendo el que controla todo, dice quién conoció su mente, porque entonces nos dio libertad y nos trata como siervos, como administradores, como mayordomos. Nos da a administrar muchas cosas, ¿no? La economía, el oro, la plata, la familia, los recursos. Y ese es otro tema por sí mismo, pero para que vea usted cómo es esto. Ahora, no es algo nuevo el que estemos tratando esto y que ahora estemos enfocando la idea de que el Señor mismo tiene en su mente la idea, de acuerdo a lo que leímos al principio en Mateo, dice que al siervo le baste ser como su Señor. Y algo que usted debe pensar, o no sé si lo ha pensado, de si usted trabaja para una compañía, ¿verdad? Que dijera yo ser igual al CEO o al dueño de la compañía de los millones, yo ser igual a Elon Musk, así como que uno lo ve, me faltan muchos billones, ¿no? Para ser como él. Pero es algo que en la mente de Dios estaba desde el principio. Mire, Génesis 1:26. Dijo Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ahí está el verbo, y señoríe en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra y en todo animal. Entonces, la idea del Señor era que nosotros, al crear al hombre, al crear a Adán, al primer hombre, era que señoreara, que ejerciera señorío. Esa palabra es subyugar, ¿no? Es poner tu yugo sobre ellos. Es por eso que el Señor Jesús, cuando viene, dice, poned mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un concepto de señorío. Es decir, si hay una delegación, dice Eclesiastés, sobre un alto gobierna uno más alto, ¿no? Él es el soberano, y entonces luego, aplicándola a la familia, Pablo dice, ¿va? Dice, esposas, hijos, sed sujetos a vuestros padres, esposas, sed sujetos a sus maridos, como el marido está sujeto a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, hay un orden de sujeción, ¿sí? Pero entonces, eso es subyugar, ¿verdad? O sea, hay una autoridad, pero no para ser un tirano, no para sobrepasarse, sino Dios lo hace en sentido de protección, ¿verdad? Entre más alto, obviamente tiene más poder, tiene más autoridad, tiene más control, y entonces el Señor no lo hace para pareciera que el que está hasta abajo está siendo sometido y como decimos en el buen español, es el puerquito de todos, ¿no? Pero no, es el que está más protegido porque tiene varias coberturas encima. ¿Vamos bien ahí? Entonces la idea es que el Señor, desde un inicio, desde la creación del hombre, tenía pensado darnos el señorío. Ya cuando usted va rastreando la historia, mire, 1 Corintios 15:47, el apóstol Pablo dice, el primer hombre, Adán, es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ahí está el término, que es el Señor, es del cielo. Y así cual el terrenal, también somos los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué quiero decir? Que llega el Señor Jesús a esta tierra y cuando el Espíritu Santo lo lleva después de ser bautizado al desierto, específicamente para ser tentado por el diablo, usted recuerda que el diablo le dice, ¿verdad? Le dice, lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los reinos del mundo de aquel tiempo. Le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice el diablo, porque a mí me ha sido entregado. Y entonces, ¿cómo es? Son detalles que la Biblia quizá no va a mencionar literalmente, pero cómo es que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, entra la muerte, entra el pecado, pero también se termina cediendo ese señorío. ¿Vamos bien ahí? Lo que nos habían conferido a nosotros, o la primera creación, se transfiere,
pero al mismo tiempo se pierde la imagen y la semejanza de Dios en nosotros como humanidad, porque la Biblia también habla de Cristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ese es otro tema por sí mismo, ¿verdad? La encarnación. Pero entonces, yo lo que quiero comentar con usted esta mañana es trabajando esa idea de cómo el Señor, en su soberanía, en su majestad, en su grandeza, Él y dentro de ese orden, porque nosotros no vamos a dejar de ser siervos, ser súbditos, el Señor nos da una vía de decir, no solamente que yo sea como Señor, porque dice Apocalipsis que el Señor es Señor de señores, amén. Él no es solamente Señor de la creación, de todas las cosas, sino que dice, soy Señor de señores. Y obviamente cuando vamos en la Biblia nos habla que la riqueza es un tipo de un Señor, pero también cuando nosotros nos dejamos ser trabajados por Dios, vamos a desarrollar un señorío. Y entonces aquí quiero que los que apuntan tengan en mente 4 ideas. Vamos a ver esta mañana 4 conceptos, cómo vamos a desarrollar el camino de el Adón, ¿no? Como nuestra foto me gustó porque le digo a la inteligencia artificial, haz algo así, y ya lo hace, ¿no? Es de cómo ser de siervo a Señor, pero que se implique que es el Señor Jesucristo. Entonces pone ahí la cruz y pone el Señor, la silueta. Y entonces ese camino no es que así sea una doctrina, o sea, es como yo se lo quiero transmitir para que lo pueda entender, lo pueda asimilar, y al asimilarlo lo pueda aplicar a su vida cotidiana. Son 4 etapas, ¿no?, que vamos a ver en el Señor Jesús muy claramente. Nacimiento y crecimiento. Número 2, identidad y carácter. Número 3, cumplimiento. Y número 4, lo que es mi responsabilidad, así tal cual, mi responsabilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera, mire, nacimiento y crecimiento. Lucas 2:10, allá cuando es la temporada de diciembre es cuando más se tratan ese tipo de pasajes, pero recuerda que cuando están los pastores de aquella región, dice que velando las vigilias sobre el rebaño se aparece un ángel y una hueste celestial, y entonces el ángel les dijo, Lucas 2:10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y entonces dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Verso seguido dice, y hallaréis al niño envuelto en pañales. Entonces, algo que a mí me impresiona muy personalmente de la mente de Dios es como Él no tiene problema en trabajar desde cero. Desde antes de la fundación del mundo dice que Él, en su omnisciencia, dice Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y antes de crear el mundo y fundar el mundo, Dios ya tenía un plan y decía, el hombre va a fallar, le voy a dar libertad, pero ya Cristo está aquí, está listo, está dispuesto para que a su tiempo muera por los pecadores, por los impíos, que los pueda salvar. No se va a perder esta creación. Pero entonces cuando viene el tiempo en el que Juan capítulo 1 dice que el verbo se ha hecho carne, entonces viene y dice nacido de mujer. Dice el apóstol Pablo, tuvo que venir nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que éramos nacidos de mujer y nacidos también bajo la ley. Es algo bien profundo esto del Señor, el camino del Adón. Pero bueno, el punto aquí es que Él tuvo que nacer y estuvo los 9 meses en el vientre de María, ¿verdad? Dice que escogió a una virgen, era parte de la profecía de Isaías. Aquí la virgen concebirá, dará a luz un hijo. Sé que hay un grupo de judíos que ahora juzgan a Dios y entonces dicen que Dios cometió adulterio. Eso lo dicen ellos, se lo digo para que no se sorprenda si un día lo oye. Eso lo dicen ellos, que codició, que adulteró Dios mismo. Pero era parte de la profecía, ¿sí? Que la virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, le dijo el ángel. Mire otra vez Isaías 9:6, dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando obviamente está hablando de Cristo, quizá lo está viendo en su plenitud, pero cuando está siendo un bebé, dice el principado sobre su hombro. Entonces cuando viene ese bebé, ese Jesús, baby Jesus, ¿verdad? Cuando viene, dice, trae el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Esa era la profecía de Isaías. Pero entonces vea cómo, si está viendo conmigo el plan del Señor. Él crea al hombre, a Adán, y dice que esté en nuestra imagen y semejanza para que Él pueda señorear. Cuando Él falla, entonces ya Cristo había sido inmolado desde antes, mandan a Cristo desde el vientre, desde ser un bebé, pero entonces dice, Él va a venir con el principado sobre el hombro, va a venir con un nombre que es admirable, consejero, de suerte, príncipe de paz,
pero va a tardar tiempo en que eso se manifieste. Entonces por eso a esta etapa se llama nacimiento y crecimiento. Mire, quiero que vea conmigo otros pasajes. Quizá no se logren ver ahí en pantalla, aquí espero que los pueda entender. En mi pantalla se veía como café, aquí estoy viendo que se ve como amarillo limón, a ver si no estorba mucho ahí la vista. Pero dice ahí Lucas 1:43, cuando Elizabeth recuerda que entonces no solamente es el Señor Jesús, sino que también su parienta, su prima parece, Elizabeth o Isabel en otras versiones, dice que le tocaba a Zacarías, dice que eran dos viejecitos, ¿verdad? Zacarías y su esposa Elizabeth, pero a Zacarías le correspondía ofrecer el incienso conforme al turno sacerdotal, y entonces cuando él ofrece y la gente de afuera ve que se está demorando, entienden que algo está pasando, y cuando lo ven que sale enmudecido, dicen, se le reveló algo del Señor. ¿Qué se le reveló? Que en medio de esa vejez, por ser justo, por ser piadoso, Dios le iba a conceder un hijo en su vejez, pero no iba a ser cualquier niño. Dijo el Señor Jesús en palabras de él, dice, de los nacidos de mujer, no hay nadie mayor nacido que Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Dice, pero en el reino, el más pequeño es más grande que Juan, ese es otro misterio, ¿verdad? Pero entonces le dice, él iba a ser grande, dice, será grande, va a preparar el camino del Señor, etc. ¿Sí va conmigo? Bueno, cuando María va a saludar a esta Elizabeth, que ya tenía unos 6 meses de embarazo, calculan ahí los estudiosos, le dice a Elizabeth, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Dice ella, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, como desde la Biblia, o sea, en la Biblia, en el concepto bíblico, desde que hay una concepción hay vida, ¿no? Pero entonces aquí es un bebé, un bebé de 6 meses dentro del vientre de Elizabeth, y salta, dice que es lleno del Espíritu Santo, salta en el vientre, pudo reconocer al Mesías. Bueno, y aquí es un asunto que ha causado polémica, porque muchas cosas, mire, yo le comparto, hay cosas que los teólogos son los que nos meten en problemas, porque este hecho, cuando dice la madre de mi Señor venga a mí, teológicamente recibe la acepción de Teotocos, ¿no? Y entonces, porque entonces unos dicen, entonces era madre de Dios, pues no, porque Dios es increado. Pero si Jesús era Dios, entonces sí era madre de Dios, pero más bien el término teológico es que era portadora, o sea, fue una receptora María y fue una portadora. Ese bebé era Dios, o es Dios, sí, pero no fue por iniciativa propia. Recuerda que por eso tuvo que escoger bueno, más bien José dice que era justo, pensaba dejarla secretamente, porque decía, ese bebé no es mío. Pero entonces el Espíritu Santo le habla en sueños, a José le dice, no temas recibir porque es concebido del Espíritu Santo. Y entonces José se hace cargo, no se dice ya mucho de él después de que regresan del censo y del templo, a los 12 años es un pasaje que vamos a ver más adelante, pero el punto es que eso es una cuestión teológica. Entonces en cuestiones así yo le digo al Señor, mira Señor, esos son los teólogos los que se pelean, ¿no? Para mí, dice Hebreos 6, por la fe entendemos, ¿no? Para mí es suficiente eso. Sé que hay alguna manera de explicarlo, pero se requeriría mucho estudio y al final es un asunto de fe, ¿no? Hay una manera académica de poder tratarlo. Hay gente que se ha dedicado la vida para eso. Pero para la gente de fe, simplemente es algo sencillo, ¿eh? Es concebido del Espíritu Santo, era la madre del Señor, Juan el Bautista en el vientre lo reconoce. Pero entonces lo que quiero marcarle aquí es de que quizá las hermanas me puedan entender más, ¿no? Ustedes saben lo que pasó, ¿eh? En su cuerpo. Pero el punto es, imagínense a María, o sea, ella estaba bien consciente de cómo le pregunta a Dios, bueno, al ángel, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso si yo no conozco varón? La sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra y vas a concebir. Amén. Aquí la sierva del Señor. No implica un acto carnal o algo sucio, ¿no? O sea, simplemente se dispuso y ahí fue concebido por el Espíritu Santo el Hijo de Dios. Amén. Pero como madre, imagínense, lo que quiero decirles es la responsabilidad que sentía María, ¿no? Yo sé que es el Hijo de Dios, me están diciendo el ángel que va a salvar al pueblo de sus pecados, entiendo las profecías que va a venir el Mesías, me escogieron para ser portadora de él, pero entonces imagínense todo ese desarrollo. Dice la Biblia que todas las cosas que María iba conociendo, dice, las guardaba en su corazón de madre, amén. Cuando presentan al niño al templo delante de Simeón, cuando viene Ana la profetisa, cuando vienen los pastores, cuando vienen los sabios de Oriente y le ofrecen oro, incienso, mirra, dice, María guardaba todas esas cosas en su corazón. Decía, wow, o sea, que si usted como madre aprecia lo que es el fruto de sus entrañas, ¿eh? Imagínese a María, o sea, de tener esa responsabilidad de no solamente es el fruto de mis entrañas, sino
es el Hijo de Dios. Es mi responsabilidad cuidarlo, poner mi vida por él, enseñarlo, que no se desvíe, ¿no? No sé qué tanto pensaba María. Quizá algún día podamos conocer su corazón. Bueno, pero entonces esto de nacimiento y crecimiento aplica a nosotros. Te vamos a tener una madre que en condiciones generales nos va a instruir. Luego mire Lucas 2:41, ¿cómo fue esa instrucción? Dice la Biblia, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, dentro de todo lo que estoy tratando, no quiero que pierda de vista que el Señor Jesús dijo, bástele al siervo ser como su Señor. Si yo le pregunto así directamente, ¿usted se imagina igual que Elon Musk? Pues no, va, muchos billones para ser como él. Pero imagínese al Señor Jesús, o sea, Señor, ¿tú quieres que yo sea como tú? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, hazte costumbres, ¿no? Desde tu infancia, buenas costumbres. Obviamente esas costumbres son conforme a la palabra de Dios, no hay más. ¿Qué costumbres debo desarrollar? Conforme a la palabra. Oración, lectura de la Biblia y obviamente obedecer los mandamientos, porque si solo tenemos Biblia en teoría pero no en práctica, pues obviamente nunca se va a manifestar nada, ¿verdad? Entonces dice ahí costumbre de la fiesta. Lucas 2:51, recuerdo, entonces ahí se les pierde el Señor Jesús cuando tenía 12 años y se les pierde, pensaban que iba en la compañía, lo buscan camino de 3 días, lo encuentran en medio de los doctores de la ley. El Señor Jesús dice, no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar, pero Lucas 2:51 dice, descendió con ellos, volvió a Nazaret, donde estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón, y Jesús, aquí están dos cosas, ¿no? Estaba sujeto a ellos, pero dice ahí Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, porque entonces el crecimiento natural lo vamos a tener todos, pero crecer en sabiduría y gracia, entonces dice la Biblia que nos tenemos que hacer grandes, ¿no? En mente, nos tenemos que alimentar, nos tenemos que preparar, dice ahí tenemos que estar sujeto, ¿sí? Entonces es el camino de un siervo para llegar a ser como el Señor, estando sujeto y creciendo, porque a veces no queremos invertir tiempo, o sea, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, tenemos tiempo, a mí no me gusta que lo digan, pero al final es cierto, ¿verdad? Como los predicadores dicen, ¿cómo tiene tiempo de ver una serie en Netflix 2 horas? Es cierto, o sea, tiene algo de cierto. A mí me molesta porque entonces hago lo demás, pero quizás sea molesto, es incómodo, incómodo es la palabra. Pero el punto es que no vamos a llegar a ser grandes, sino vamos a crecer si no pagamos ese precio. Mire Hebreos 5:8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que aprender? El Señor Jesús decía, aprendan lo que es misericordia quiero, no sacrificio. Ir y aprender, ¿verdad? Aprende de mí que soy manso y humilde. Hay tantas cosas que tenemos que aprender. Los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. El salmista David decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Hay cosas que no sabemos. No lo sé hacer, Señor, no lo sé. No sé cómo, o sea, quizás tenga una buena intención, pero al final no sé. Tenemos que aprender. Entonces vea que eso se lo estoy marcando como el Señor Jesús, Él lo caminó desde cero, nosotros lo tenemos que caminar también. Obviamente recuerde que aquí para cerrar este punto, Nicodemo le decía al Señor, ¿verdad? Cuando le habla el Señor Jesús del nuevo nacimiento, le dice, es necesario nacer de nuevo, le dice Nicodemo, ¿cómo un hombre viejo va a entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? No, Nicodemo, no te estoy hablando de algo natural, te estoy hablando de algo espiritual, ¿verdad? Es terrenal porque va a ser aquí en la tierra, pero es del agua y del espíritu. Amén. Entonces tenemos que nacer del agua y del espíritu. Vamos a seguir. Mire 2. Seguimos aquí en identidad de carácter. Entonces le comentaba, ¿no? Entonces Dios tiene su plan desde antes de la fundación del mundo, pero viene la era de Cristo y entonces viene desde cero el Señor. Y Gálatas 4:1, ese es otro tema, pero dice el apóstol Pablo, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es curios, es señor de todo. Entonces acuerda que la profecía de Isaías decía, hijo nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, vas a llamar su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso estaba ahí en Cristo, pero iba a pasar un tiempo para que se manifestara. Y Pablo aquí nos da la idea en Gálatas y nos dice que en tanto que el heredero es niño, no vamos a diferir del esclavo, pero dice ahí la cláusula, aunque es señor de todo. Entonces ahora imagínese usted a sus hijos, o sea, que usted ya fuera como Elon Musk, con sus billones, y entonces, se lo pongo para que tenga una idea, ¿no? Entonces también, o sea, obviamente usted sabe que un día pues va a dejar de estar en esta tierra, y dice, bueno, voy a enseñar, tengo que enseñarle a mi hijo, ¿verdad? Cómo administrar, o sea, que no es nada más de
porque ya lo tienes. Si no lo cuidas, lo vas a perder, ¿verdad? Tienes que saber qué hacer, tienes que tener un carácter, tienes que tener una identidad. Eso está interesado Dios en formar en Jesús, lo formó en Jesús, pero también está interesado en formarlo en nosotros. Mire, ahora quiero marcarle en cuanto a Cristo, porque mucha gente puede decir, pues sí, pues él era el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a poder? Filipenses 2, del 5 al 9, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Se imagina esa plática con el Padre? Hijo, vas a ir a la tierra, amén, Padre, pero vas a ir desde bebé, te van a envolver en pañales, vas a ir con una mujer que te va a criar como su hijo, te va a amar, te va a criar, te va a cuidar. Está bien, papá, ¿no? Wow. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Vea cómo el Señor Jesús, porque no es lo mismo decirle, ¿verdad? Es el hijo de la hermosa, decir es el hijo del vecino, ¿eh? Hecho semejante a los hombres. Hijo, vas a ser igual a todos los demás. Ok, Padre. ¿Te acuerdas de Adán? Cuando lo hicimos a nuestra imagen, ¿sí? Igualito vas a ser. Ok, Padre. Wow. Se humilló a sí, tomó condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Pero vea en palabras del Señor Jesús cómo lo veía él. Juan capítulo 10. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, palabras del Señor Jesús. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Le digo esto porque eso dice el Señor Jesús de su vida, ¿verdad? Dice, nadie me la quita. Dice, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tenía que pasar. Dice la Biblia, los dolores de la muerte los tuvo que pasar. Bueno, por la voluntad de Dios, ¿verdad? No porque Él los mereciera, por amor a nosotros. Amén. Pero le puse aquí esto porque entonces piense usted cuántas cosas dejó el Señor. En Juan 17 usted lo ve hablando con el Padre, dice, Padre, la gloria que tenía contigo antes, dejó su gloria. Salmo 8 dice, fue hecho menor que los ángeles. Wow. ¿Se imagina? Ser el Señor. Pero dice, bueno, con tal de cumplir la voluntad del Padre, con tal de salvar a la humanidad que creamos, que sea restituida la imagen y la semejanza, ¿me tienes que hacerse un poco menor que los ángeles, Padre? Sí, está bien. Y lo digo que es Jesús porque también el apóstol Pablo en Hebreos dice, ¿verdad? ¿A cuál de los príncipes o de los hijos dijo Dios? Adórenle los ángeles. Pero cuando lo introduce, le dice, aunque son menor que los ángeles, dice, adórenle. Bueno, dejó su gloria, dejó la potestad, ¿verdad? Porque cuando ya Él es resucitado, dice, toda potestad me das en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Él dejó toda potestad, ¿por qué? Porque a Pedro le dijo, Pedro, ¿no crees que le puedo pedir al Padre una legión de ángeles? ¿Me la daría? ¿Sí? Pero él se despojó. No voy a hacer uso de eso, Padre. Dice que como no había llegado su hora, cuando querían despeñarle, querían apedrearle, pasaba el mediodía y dice, ¿por qué no había llegado su hora? ¡Wow! Pero él se despojó, él podía pedir una legión, simplemente un ángel, mire, un ángel cuando tocó, no pegó, tocó el tendón de Jacob, lo descoyuntó, bueno, imagínese una legión, ¿no? Bueno, su nombre, ¿no? Hecho menor que los ángeles, pero aquí leemos, acabamos de leer que dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Juan 16, 28, miren, salí del Padre, o sea, dejé al Padre, vine al mundo, otra vez dejo al mundo, vuelvo al Padre. Nosotros a veces queremos ya todo en charola de plata, pero Jesús no. Jesús tuvo que dejar al Padre, venir al mundo, pero cuando dejó el mundo, volvió al Padre, ¿no? Entonces eso es identidad y carácter. Mire, quiero que vea esto conmigo, Lucas 19, 20. Esa es una parábola, la parábola de las minas. Dice, vino un siervo, o sea, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Entonces aquí quiero hacer un alto y preguntarle, ¿cómo ve usted cuando nosotros decimos el Señor? No es un tema quizá tan común hoy, ¿verdad? O sea, Señor, pues ya los que tenemos más de 40, ya cuando los adolescentes nos dicen Señor, pues ya uno, o ceñito, a las mujeres ya uno ya está grande, ¿no? Pero
¿Cómo ve usted al Señor? ¿No? Veíamos que en los conceptos es soberano, es controlador, es el que suple, es el dueño, es el amo, el maestro, el máster. ¿No será que a veces nosotros somos como este siervo malo? Ah, no, es que eres un hombre severo, recoges lo que no sembraste, recoges lo que no esparciste. Pero le digo esto porque entonces le dice claramente el padre de familia, por tu boca te juzgo. Ese es tu concepto de mí. Pero ¿cómo es Dios mismo como Señor? ¿Es severo? Sí, puede ser severo. Pero no es cierto que también es misericordioso. Entonces una cosa es el concepto que tenemos de Dios y que a lo mejor nos va a llevar como este siervo malo a esconder el talento en tierra y que no lo trabajemos, o simplemente que digamos, estamos conscientes porque el Señor Jesús en Malaquías dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Le tenemos que temer? Sí, porque Él es Señor, pero también sabiendo que Él es misericordioso, amén. Entonces obviamente aquí le dice, sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré, porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Entonces no nos cansemos de hacer la obra de Dios conforme a los recursos que tengamos, la capacidad, porque nos van a pedir cuentas de lo que nos dieron, ¿verdad? Por eso es que aquí seguimos, porque nos van a pedir cuentas. Bueno, entonces quiero mencionarle, mira, hay muchas cosas, es un tema bien amplio, aquí solamente sería como un pincelazo, pero quiero mostrarle en Hebreos, en el libro de Hebreos, cómo es el carácter del Señor, el carácter del Señor. Miren, vamos a ir así como lo marca Hebreos 10:30. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, el Adón. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Escogí este pasaje de Hebreos porque entonces se entiende que si Él va a juzgar, entonces Él ha establecido el fundamento, ¿no? Así que todo primero pone un fundamento y luego lo desarrolla el Señor. Entonces aquí, ¿cuál es el fundamento? Su ley, su palabra, la conciencia que puso entre nosotros, ¿no? Porque dice, bueno, hay gente que no conoce la ley de Dios escrita, la Torah, pero puso Dios un espíritu, una conciencia dentro de nosotros, entonces es ley para sí mismo, dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero que veas es que Él va a juzgar. Entonces Él va a juzgar, es algo que, es una palabra que no nos gusta a los cristianos, ¿no? De todas las edades, jóvenes, adolescentes, adultos, es que me estás juzgando, es que me juzgan, no voy porque me juzgan, me van a juzgar. Yo sé, ¿no?, que el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, eso lo dijo claramente. Pero también dice el Señor Jesús en otro pasaje, juzgad por vosotros mismos. O sea, no juzgues con un mal corazón, con injusticia, pero sí, en base a la palabra, en base a los fundamentos, tienes que tener concepto de las cosas y juzgar, ¿verdad? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué te dejo, por qué no te dejo? O por qué aunque está mal, como le dijo aquella mujer que todos querían matar a pedradas, y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Los que te acusaban, ninguno te condenó. No, Señor, ninguno. Bueno, ni yo te condeno, pero no peques más, ¿ah? Esta vez voy a hacer misericordia. Al que sanó ahí en el estanque de Betesda, mira, has sido sanado, ya no peques. No sea que te venga algo peor. Usted piensa que un cristiano en nuestros días, ¿me estás juzgando, Señor? Pues no me perdona. Ay, no, mira, si me lo vas a echar en cara, mejor no me digas nada. Así decimos hoy día. Pero el Señor Él es el juez. A Él, dijo Él, al Hijo le confirieron el juicio de las naciones, ¿verdad? Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Entonces no nos tenemos que ofender, tenemos que estar preparados. Mire, Job 34:10 lo dice Eliú, pero es uno de mis versos favoritos. Pregunta Eliú y dice, ¿gobernará el que aborrece el juicio? Job 34:10, ¿gobernará el que aborrece el juicio? Entonces, ¿cómo nosotros pretenderíamos ser igual al Señor si simplemente yo no juzgo para que? No. Sé que me tengo que cuidar de la murmuración, sé que tengo que cuidar mi corazón. Claro, yo no estoy diciendo murmure y hable y diga, no. La Biblia es clara, ¿verdad? Dice, contra un anciano no aceptes acusación, sino por boca de 2 o 3 testigos. Entonces sí, es algo que consta en toda la iglesia, porque entonces de ahí se agarran ciertos ministros, ¿verdad? Y aplican la inmunidad ministerial, y no es así. No es así. El Señor dijo, no, si hay testigos, aguas, ¿verdad? Porque entonces sí, o sea, no vas a pasar por alto el pecado. Y bueno, ahí se lo dejo. Mire, estamos viendo el carácter del Señor en Hebreos 12:5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, ¿cómo yo podría ser como el Señor Jesús? Bueno, tengo que tener juicio. ¿Cómo puedo ser yo como el Señor Jesús, como Señor? Con disciplina, ¿verdad?
Y por decir hay muchas cosas, como le digo, la oración, la lectura de la Biblia, cosas que aunque uno no quiera, por disciplina uno las termina haciendo. Ahí mismo dice el pasaje, yo sé que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero a la larga da un fruto, ¿verdad? Entonces así también, llámele como le quiera llamar en su dieta, en su salud, en sus hábitos. Hay veces que uno no tiene ganas, pero cuando uno lo hace, dice, oh, ya tengo una disciplina. Ya no he dejado de orar, ya no he dejado de leer la Biblia. Ya mi salud ha mejorado porque ya tengo esta disciplina de no voy a comer fuera de mis horas o no me voy a saltar comidas, porque hay gente igual que no come para no engordar, pero luego le sale la úlcera porque se malpasa. Entonces, bueno, disciplina. Como Señor tenemos que tener disciplina, es algo que usted y yo podemos tener. 12:6. Mire, esto está hermoso porque dice, porque el Señor, el Adón, al que ama, ahí está disciplina. ¿Verdad? Entonces le digo, aquel siervo malo decía, no, es que tú eres un hombre severo. ¿Verdad? Sí, soy severo, pero también soy misericordioso. ¿No sabes que como Señor también puedo amar? Puedo amar a mis criaturas, a mi creación, a los que yo creé, a los que yo he guardado. Conozco todo. Dice el salmista, has conocido mi andar, mi reposo, mi sentar, mi levantarme. Entonces el Señor ama. Pero como ama, disciplina. Como ama, azota. Como ama, castiga. Dice que padre sería aquel que no castiga a sus hijos. Los trataría como bastardos y no como hijos. ¿Sí me está explicando? Entonces vea que el carácter del Señor es amar. Y amar, mi esposa a veces tiene ese amor, que está el hard love, en inglés dicen el hard love, porque cuando crecen los hijos con mucha disciplina, le dicen así el hard love, ¿verdad? El amor duro. Hay otros que no necesitamos ese amor duro, y aquí estamos, gracias a Dios, pero a veces es necesario. Bueno, ese es el amor que menciona aquí. 13:6, mire, de manera que podemos decir confiadamente, ¿quién es mi ayudador? El Adón. Podemos decir confiadamente, el Adón. El Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú estás en un problema legal o un problema económico. ¿Quién te puede ayudar? El Señor tiene la economía, tiene los recursos, puede mover muchas cosas para concederte lo que tú estás necesitando hoy. Bueno, dice el apóstol Pablo, podemos decir confiadamente, ese Señor, el Señor es mi ayudador, no temeré. Pero verdad que a veces nos quedamos como el concepto del siervo malo. No, es que él es muy severo, no, ni te metas con él. Tenemos que temerle, sí, ve el equilibrio. Pero también como Señor que tiene los recursos a su disposición, Él es mi ayudador. Claro que entonces va a tener que ver que yo le agrade, ¿verdad? Como leíamos en Juan. Decía el Señor Jesús, por eso me ama el Padre. Porque yo voluntariamente, no me tiene que estar obligando el Padre. No me tiene que estar disciplinando, castigando. Yo voluntariamente lo hago. Y por eso cuando el Señor, imagínense el Señor Jesús cuando va a levantar a su amigo Lázaro. Juan capítulo 11. Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Pero hago esta oración en voz alta por causa de estos. Para que sepan que tú me oyes. ¡Wow! ¿Por qué? Pues porque hago lo que al Padre le agrada. Porque no, es que yo le he pedido ayuda y no me ayuda. Sí, pero usted no deja sus vicios, no deja sus cosas, no deja el chisme, la murmuración. Pues el Señor es misericordioso, es bueno y va a seguir con vida, pero pues quizá la ayuda tenga una restricción, amén. Porque en Isaías la palabra dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Cómo? Conforme a la diestra de mi justicia. Siembras escasamente vas a cosechar. Tú no tienes misericordia, Dios no va a tener misericordia, porque en la parábola también está de que a un siervo le perdonaron la deuda, y cuando el siervo encontró a un consiervo que le debía, no lo quiso perdonar, dice que lo estaba asfixiando. Y le dice al padre, el Señor le dice, ¿no te perdoné porque me rogaste? ¿No tenías tú que hacer lo mismo? Y entonces ahí se fue, y entonces mandó que lo metieran a la cárcel con su familia y que pagara. Y el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? No vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, pero vea que el Señor es bueno. Lo que quiero decirle aquí es que el Señor es bueno. Vamos a avanzar, mire, cumplimiento. Ese solo es un verso. Lucas 4, usted conoce el pasaje cuando el Señor Jesús le dan el rollo para leer, le dan el rollo de Isaías, y él encuentra el pasaje donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y yo le subrayé ahí, me ha ungido, me ha enviado. Entonces, mire, cumplimiento. Me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y entonces, ¿qué está diciendo? Verso 21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Hoy se cumple esa escritura delante de vosotros. ¿Qué le quiero decir? Que para llegar a este momento, recuerda los 12 años del Señor Jesús, lo encuentra en medio del templo,
de los maestros, de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Llega con Juan el Bautista, le dice, conviene que cumplamos toda justicia. Él sabía lo que le quiero decir, así como encontró este pasaje y les dice, hoy se cumple esa escritura. Él sabía que para ejercer el sacerdocio tenía que esperar a los 30 años. Amén. Entonces el Señor Jesús se llenó, cuando dice Jesús crecía en sabiduría, estatura, gracia, se llenó de la palabra, se llenó de la palabra, se llenó de la palabra. Él sabía lo que tenía que hacer, tenía los juicios de Dios dentro de sí. Sabía en qué momento, él dice, el Padre me dice qué decir y qué hablar. Sabía cuándo actuar, no se adelantó, no se atrasó, oportuno, me es necesario ir. ¿Sí me está explicando? Entonces por eso le puse cumplimiento, porque entonces como siervos es que a veces no sabemos qué hacer, porque no nos llenamos de la palabra. O porque a veces, perdón la expresión, pero a veces nos hacemos un poquito flojos y queremos más que, pues al cabo que Dios le habla a mi pastor, ¿verdad? Y vamos con el pastor y pastor, si puedes tú con Dios hablar, ¿verdad? Si pregúntale si alguna vez. Y bueno, yo sé que es una canción, pero a veces no queremos nosotros orar o esperar la respuesta de Dios. Si usted va y es para pedir confirmación, que bueno, lo felicito, pero mucha gente no quiere orar por su problema. Quiere que otros oremos por su problema, pero no quiere él orar por su problema. ¿Me estoy explicando? O hacer algo. Hable usted con mi hijo, no porque mire, pues es su hijo. O sea, sí, yo le puedo ayudar y echar una platicada, pero al final es su hijo, es su hija. ¿Ven? Bueno, y vamos a terminar, mire. Mi responsabilidad, ¿sí? Así lo puse tal cual para que usted lo pueda entender y aplicar en su vida. Mi responsabilidad. Juan 13:13, mire, está hermoso esto. Cuando lava los pies de los discípulos. Ya se sienta a la mesa el Señor, le dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Vea que los discípulos le decían maestro y Señor. Dices bien porque lo soy. Pero se las cambia el Señor, 14. Pues si yo, el Señor y maestro, o sea, antes de ser maestro soy Señor. Hay un orden, ¿verdad? Bueno, dice, bueno, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Hay iglesias que lo practican, otros que no. Pero el punto es aquí, verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Juan decía, el que dice que sigue a Jesús, dice, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Dice, le maldecían, no amenazaba. No decía, sí, ahorita vas a ver el respaldo. Bendecía, no amenazaba. ¿Les decía sus verdades a los fariseos? Sí, claro que sí, a ellos. Porque ellos ostentaban otra cosa que no era. Pero no es cierto que cuando usted busca que fue movido a misericordia, se vio a la viuda que iba saliendo de Naín, dice, tú fue movido a misericordia el Señor. Mujer, ahí está tu hijo. Fue a despertar a su amigo y encara Marta y María, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde le pusiste? Y lloró, ¿verdad? Fue movido a misericordia. A esa viuda de Naín le dijo, no llores más, aquí está tu hijo. Al de Betesda, y así quiere ser sano. Entonces, no vea, o sea, vea al Señor como el que tiene los recursos, pero como alguien misericordioso, no es alguien como a veces nosotros que, como nos ha costado tanto la vida, ¿verdad? Nos cuesta trabajo ser sueltos, somos de los codintios más bien, ¿verdad? No nos gusta muchito dar, nos cuesta. Pero el Señor Jesús no, siendo que Él renunció a todo, dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ok, pero entonces dice Pablo, dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Amén. Entonces es por eso que sí podemos ser como el Señor. Bueno, aquí tenemos que seguir el ejemplo y vamos a avanzar. Mire, sí nos va a dar tiempo de terminar. Mi responsabilidad, ahí tómele una foto, un screenshot, ahí a ver si se lo puedo poner en la red social. Pero entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Bueno, vamos a ver 6 cosas, ¿no? Se las enlisto y luego vemos las citas, ¿no? Andar como es digno del Señor, imitar al Señor, ser formado por su palabra, limpiarnos, ser amable y someternos a la autoridad, ¿no? Andar como es digno del Señor, imitar al Señor, ser formado por su palabra, limpiarme, ser amable y someterme a la autoridad. Amén. Y de aquí solamente le voy a leer 2 de Timoteo 2:24 porque esa no me acuerdo muy bien qué dice, porque le puse amabilidad. Pero bueno, usted sabe, así tal cual está ahí, así tal cual usted lo va a encontrar en la palabra. Dice, os ruego que andéis, dice, no dejamos de orar por vosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, dice, para que andes como es digno del Señor. Amén. ¿Cómo es digno del Señor? ¿Se acuerda qué dijo el Señor Jesús? Dice, el que ama más padre, madre, hijos, más que a mí, dice, no es digno de mí. No que no amemos a los nuestros, amén, pero no que no los amemos más, así como Dios le dijo a Elí, ¿verdad? Le dice, has honrado más a tus hijos que a mí. Tú sabes lo que hacen, oyes lo que se dice de ellos
y no has hecho nada. Y total que Elí terminó siendo cortado. Amén. Ahí usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, ahí en 1 de Samuel. ¿Sí? Dice, imitando al Señor, mire, Tesalonicenses 1, 6 al 7. Imitando al Señor, recuerda que no es ese pasaje, pero dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice, imitando al Señor. Entonces se acuerda que Él dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagáis. Dice, le amenazaban, Él no amenazaba. Bueno, le maldecían, Él no amenazaba, Él bendecía. Dice, orad por los que os ultrajen y os persiguen, bendecid y no maldigáis, deja lugar. Dice, llevaba todo al que juzga rectamente, ¿verdad? Se encomendaba la causa, Padre, mira a estos fariseos, mira a estos saduceos, mira a estos me están diciendo, me están persiguiendo, ¿verdad? Y entonces es lo que el Señor hacía, se encomendaba la causa al justo. Ese tema de imitar es otro tema por sí mismo, porque es de donde viene la palabra mímica, ¿verdad? El mímic, ¿no? Como aquellos sí, los personajes que se pintan de blanco y su playerita blanca con negro, un mimo que hace exactamente lo mismo y ya después va a ser la caja, ¿verdad? También, no sé. Eso es imitar al Señor, ¿verdad? A Timoteo le dijeron que hay quienes no se conforman a la palabra, o sea, la palabra que usa ahí no va a encontrar. ¿Dice así que se ha formado? No, dice que no se conforman a la palabra, a la enseñanza. ¿Qué le quiero decir? Porque en este mundo es bien fácil, ¿verdad? Tomar los conceptos del mundo, pero no ser formados a la palabra. Bueno, eso me dice el mundo, pero ¿qué me dice la palabra? Mi comadre me dice que ya dejé irresponsable, pero la Biblia, la palabra de Cristo me dice que no nos separemos, ¿verdad? Al hombre le dice no abandone a su mujer. Y es algo así que a veces preferimos los conceptos del mundo porque es más fácil, es más cómodo, ¿verdad? Es más cómodo que para que sienta, ¿no? Darle un escarmiento a ser formados a la palabra de Cristo. ¿Me estoy explicando? Los jóvenes, hoy le he comentado, o sea, gente que los manda a la escuela y de repente ya andan en pelones con el cabello verde y todo lo que implica, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, no fuiste formado a la palabra, te dejaste absorber por el mundo. Limpiar, me dice ahí, y si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil al Señor. Entonces esa es la responsabilidad del siervo, andar como es digno, imitar al Señor, dejarse formar por la palabra, limpiarse. Limpiarse es algo que y usted y yo tenemos que hacer constantemente. Ser amable, mire, le dije que le iba a leer esta cita de 2.24, dice, porque el siervo del Señor, así tal cual van en estos pasajes, el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso. O sea, contencioso es que las guarda, ¿no? Contiene. O sea, es lo que tiene que ver ese verbo griego. Contiene. Así, contención, dice, donde hay mucha palabrería, esa contención y todo obra mala, ¿verdad? Turbación de espíritu, ¿verdad? Contención, te la estoy guardando, al rato va a venir la mía, ¿verdad? Dicen en el mundo. Bueno, dice, el siervo del Señor no debe ser así, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Obviamente la amabilidad es la actitud, ¿verdad? La amabilidad. Pero me ha gustado cómo lo enseña la hermana Lisney. Es amable, es que me ames, ¿eh? Amable es que yo sea amable, o sea, que sea fácil amarme. No que sea difícil amarme, ay Señor, qué difícil es amar a este o a esta. No, que sea fácil amarme, amén. Someterme a la autoridad, Pedro dice, ¿eh? Pedro que era así rebeldón y todo, dice, por causa del Señor, sométase toda persona a la autoridad, ya sea el rey como superior, así, está hablando de la autoridad secular, dice, sométase a la autoridad. Amén. Y la última, mire, con esta cerramos. Josué 24:14, quizás de los textos que usted tiene ahí en su refri, en su sala, ahí en su ropero, pero realmente nuestra responsabilidad es el camino para ser como el Señor. A Josué le tocó decirle al pueblo de Israel, miren, ahora pues, temed al Señor, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Otras versiones dicen al Señor. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, esa es su responsabilidad a la mía. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál es mi responsabilidad? Escoger a quién voy a, porque ya no le puse este pasaje, pero usted sabe que el Señor Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno y menospreciar al otro, o estimar a uno y despreciar al otro. Él hablaba de las riquezas, no puedes servir a Dios y las riquezas. Aquí nos da muchos más ejemplos, ¿verdad? Dice, tú escógete a quién, o sea, lo que te quiero decir es, ¿vas a servir a uno o vas a servir a otro? Pero de que vas a servir a alguien, vas a servir a alguien. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuál es mi responsabilidad? Escoge hoy a quién vas a servir. Ya es otro tema por sí mismo el servicio, ¿verdad? Pero hoy
Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Si queremos seguir el camino del Adón o queremos quedarnos como siervos, ¿no? Pero el Señor Jesús hizo la invitación y dice, basta ir al siervo ser como su Señor. Hay un camino, hay un precio, ya lo vimos, de una manera que sea muy general, pero al final muy claro, ¿no? Que podamos seguir esas pisadas, porque el Señor es Señor de señores, amén. Él no es Señor así nada más de los siervos, Él es Señor de señores, amén. Permítanos orar juntamente con usted para terminar y que el Señor añada bendición a esta palabra. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la vida, tu misericordia. Gracias por la oportunidad de venir a adorar tu nombre, de congregarnos, de invocarte, Señor. Pero sobre todo gracias por mostrarte a través de tu palabra. Entendemos que como Señor nos mereces temor, tenemos que temerte, amén. Pero también nos mostrabas en tu palabra en Hebreos, Señor, cómo el Señor nos ama, cómo el Señor por ese amor nos disciplina, nos castiga, por ese amor termina diciendo el libro de Hebreos, el Señor es mi ayudador. Padre, yo quiero transmitir ese corazón tuyo de que a partir de este día caminemos ciertamente como siervos tuyos con ese temor, pero sobre todo con esa confianza de aquellos que te reconocieron como el Señor, de que tú eras el ayudador, de que tú tienes los recursos para poder solventar esa necesidad real que cada uno en su casa y en este lugar están experimentando. Tú lo puedes hacer. Te lo decimos no para chantajearte, lo decimos creyendo que tienes el poder aún, como te dijo aquel hombre, aquel centurión. Te lo dijo sinceramente y te sorprendió. Te dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, pero creo que tu palabra hay poder. Di la palabra y será hecho conforme a tu palabra. Así te lo decimos hoy, que por cuanto tú eres el Señor, y así como se maravilló la gente de aquel tiempo que los demonios se sujetaban en tu nombre, así como se maravilló la gente de aquel tiempo que aún el viento y el mar te obedecían porque tú eres el Señor, así también en la situación adversa, difícil, contraria que estén enfrentando hoy los que están aquí, los que se dieron tiempo de escuchar este mensaje en las redes, Señor, tú tengas a bien como Señor enviar esa respuesta de lo alto, en la salud, en lo económico, en lo legal, Señor, en la circunstancia difícil cual sea que estén atravesando, te reconocemos como el Señor, que tú tienes el poder. Ciertamente hay unas cosas, hay circunstancias que nosotros nos ganamos, nosotros estamos simplemente pagando la consecuencia de nuestras malas decisiones, lo entendemos, lo aceptamos, pero te pedimos misericordia. Apelamos a esa misericordia y si tú lo quieres hacer, como te dijo aquella gente, Señor, si tú quieres, tú lo puedes hacer. Así te lo decimos hoy sinceramente, Señor. Nosotros creemos que tú tienes el poder, los recursos. Si tú quieres, podrá ser hecho. Envía la sanidad, envía la provisión, envía la salida, como tú lo has dicho. Envía la ayuda desde lo alto, Señor. Y sobre todo, tu misericordia no nos falte a lo largo de esta semana, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de la transmisión. Bendiciones. Y aquí nos preparamos